En 1946, mientras Gran Bretaña salía de la guerra agotada y racionada, una antigua base de la Real Fuerza Aérea en el oeste de Londres abrió al tráfico civil. La pista era una franja de hormigón militar. La terminal era una hilera de tiendas de campaña del ejército instaladas en Hounslow Heath. Los pasajeros se registraban de pie sobre tablones colocados a través del barro. El emplazamiento fue elegido porque era plano, estaba disponible y quedaba convenientemente cerca de Londres. En aquel momento, los planificadores suponían que el aeropuerto atendería tal vez a 60.000 pasajeros al año. Lo construyeron en las afueras de la ciudad, rodeado de pueblos y tierras de cultivo, con espacio para crecer. Los pueblos se llamaban Harmondsworth, Sipson y Longford. Nadie se preocupaba por ellos. El futuro de la aviación británica era un asunto cortés y manejable. Desde entonces, Heathrow ha aceptado una verdad dolorosa. El terreno a su alrededor se ha llenado. Los pueblos han permanecido. Han llegado las autopistas y el aeropuerto, rodeado por todos lados por una ciudad que creció a su alrededor, no puede expandirse físicamente como lo han hecho todos los demás grandes centros del mundo. En 2025, Heathrow atendió 84,5 millones de pasajeros, el año de mayor actividad de su historia. Pero esto es lo que no tiene sentido. Heathrow tiene solo 2 pistas, París-Charles de Gaulle tiene 4, Frankfurt tiene 4, Madrid 4, Ámsterdam-Schiphol tiene 6. Estambul opera un sistema simultáneo de 3 pistas. Tiene 2 pistas secundarias. Sin embargo, Heathrow sigue siendo el principal centro de Europa. Generó 3.600 millones de libras en ingresos y respaldó 200.000 millones de libras en comercio anual del Reino Unido en 2025. Entonces, ¿cómo pueden 2 pistas soportar el peso de toda la conectividad global de Gran Bretaña y por qué nadie puede solucionarlo? Para entender por qué Heathrow está atrapado, primero necesitamos comprender por qué este aeropuerto se volvió indispensable. Heathrow no es solo un aeropuerto de Londres, es el principal centro de conexiones de larga distancia del Reino Unido. Es la sede de British Airways. Da soporte a Virgin Atlantic. Ancla las rutas de docenas de aerolíneas de bandera extranjera que llegan a Norteamérica, Asia, Oriente Medio, África y Europa. Para muchos viajeros internacionales, Heathrow es el aeropuerto que representa a Gran Bretaña. El Reino Unido puede tener muchos aeropuertos, solo tiene un Heathrow. No es solo el lugar desde donde vuela Gran Bretaña. Es el lugar por donde gran parte del mundo llega a Gran Bretaña. Las cifras explican por qué. En 2025, Heathrow generó ingresos de 3.600 millones de libras, movilizó a 84,5 millones de pasajeros. El 1 de agosto de ese año gestionó más de 270.000 pasajeros en un solo día. 9 de 12 meses establecieron nuevos récords. Pero el motor oculto es la carga. Heathrow es el mayor puerto del Reino Unido por valor. Productos farmacéuticos, electrónicos, perecederos, moda y carga crítica para los negocios fluyen por las bodegas de los aviones de pasajeros de larga distancia. Heathrow no solo moviliza personas, sino los bienes que justifican los vuelos. Por eso las aerolíneas luchan por obtener franjas horarias allí. Por eso los gobiernos lo tratan como un activo económico nacional. Y por eso la paradoja central de la aviación británica se ha endurecido a lo largo de décadas hasta convertirse en algo casi permanente. Heathrow es demasiado importante para ignorarlo, demasiado lleno para crecer con facilidad, demasiado valioso para alejarse de él, y demasiado polémico políticamente para ampliarlo. Heathrow no está congestionado porque Londres sea enorme, está congestionado porque el acceso es escaso. Las aerolíneas no pueden simplemente añadir vuelos. El aeropuerto está lleno. Un par de franjas horarias, slots de Heathrow, pueden valer decenas de millones de dólares. En Heathrow la escasez es el status quo. Esto le otorga un enorme poder de fijación de precios. Por eso las compañías priorizan Heathrow frente a Gatwick, Stansted, Luton, City o Southend para los vuelos premium de larga distancia. British Airways controla alrededor del 79% de las franjas horarias del aeropuerto. Ese dominio se basa en la escasez. Cuando un aeropuerto está lleno, el pasado posee al futuro. Pero la escasez tiene un costo. Las nuevas rutas desde mercados emergentes de Asia, África y América Latina cada vez encuentran menos espacio.
Los aeropuertos regionales del Reino Unido pierden conexiones de enlace a medida que las aerolíneas priorizan a los vuelos internacionales de mayor rendimiento. La competencia se reduce, las tarifas se mantienen elevadas y la resiliencia del aeropuerto frente a las interrupciones se acerca a cero. Las dos pistas de Heathrow son algunas de las superficies pavimentadas más intensamente utilizadas del planeta. El límite legal de 480.000 movimientos de transporte aéreo al año está vinculado a las condiciones de planificación impuestas cuando se aprobó la Terminal 5. El aeropuerto opera ahora aproximadamente al 99% de ese límite. Esa cifra resulta impactante cuando se compara con sus homólogos mundiales. El Aeropuerto Internacional de Dubái, que movió 95,2 millones de pasajeros en 2025, también tiene dos pistas. El aeropuerto de Estambul, que gestionó 84,4 millones de pasajeros en 2025, apenas unos 40.000 menos que Heathrow, tiene 5 pistas. Heathrow no dispone de semejante margen. El horario está completo antes de que el día siquiera comience. Cuando algo sale mal, no queda casi nada en reserva. Heathrow no tiene un problema de capacidad porque no tenga éxito. Lo tiene porque tiene demasiado éxito para dos pistas. La fragilidad de este sistema quedó expuesta la noche del 20 de marzo de 2025. A las 23:23 se desató un incendio en la subestación eléctrica de North Hyde, a 5 kilómetros del aeropuerto. Falló un casquillo de alta tensión en un transformador, lo que prendió fuego al aceite mineral de refrigeración. El incendio dejó sin electricidad a Heathrow durante casi 24 horas. Las terminales quedaron a oscuras, los sistemas de equipaje fallaron. El aeropuerto declaró una emergencia grave. Más de 1.300 vuelos fueron cancelados o desviados y cerca de 300.000 pasajeros se vieron afectados en todo el mundo. Las aerolíneas asumieron cortes estimados entre 80 y 100 millones de libras. Un aeropuerto normal, afectado por un corte de suministro, utiliza franjas horarias de pista libres para resolver la acumulación. Heathrow no tiene franjas libres. La acumulación se propaga en cascada durante días. Heathrow puede volverse más eficiente. Lo que no puede es abrirse paso hacia una tercera pista a base de trucos de eficiencia. El aeropuerto ha aumentado el número de pasajeros sin añadir vuelos, recurriendo a aeronaves más grandes y haciendo pasar a más gente por cada terminal. Heathrow está creciendo al hacer pasar a más personas por el mismo ojo de cerradura que es su pista. Pero ese camino tiene límites. Puedes meter más pasajeros en cada vuelo, lo que no puedes es aumentar indefinidamente las operaciones cuando ya estás en el tope legal. Y ese tope legal existe para proteger a las comunidades que viven bajo la trayectoria de vuelo. Más vuelos significan más ruido. Significan más presión sobre las carreteras y el ferrocarril. Más vuelos significan más emisiones y más preocupación sobre la calidad del aire en una de las regiones urbanas más contaminadas de Europa. Heathrow puede optimizar el horario, lo que no puede es optimizar y hacer desaparecer a Londres. La tercera pista de aterrizaje ha sido debatida durante décadas, propuesta, aplazada, impugnada en tribunales, revivida por un gobierno, cancelada por otro, reformulada, revalorizada y rechazada de nuevo. El debate abarca la capacidad aeroportuaria, la política climática, el ruido, la calidad del aire, las viviendas locales, el crecimiento nacional, los costes de las aerolíneas, la infraestructura viaria y ferroviaria, y la política pura y dura. Todos los gobiernos quieren crecimiento económico. Todos también quieren evitar que se les culpe por el daño medioambiental, los pueblos arrasados y las mayores tarifas para los pasajeros. La tercera pista no es solo un proyecto aeroportuario, es toda la disfunción de la infraestructura británica en forma de pista de aterrizaje. En 2025, Heathrow presentó su propuesta más ambiciosa hasta la fecha. La factura total de la ampliación ascendía a aproximadamente 49.000 millones de libras. Esto se desglosa en aproximadamente 21.000 millones de libras para la tercera pista en sí, 12.000 millones de libras para una nueva terminal y 15.000 millones para modernizar la infraestructura existente. El plan podría permitir que la capacidad de pasajeros crezca de 84 millones a 150 millones. Heathrow prevé que el proyecto añadiría un 0,43% al PIB del Reino Unido para 2050 y crearía hasta 40.000 puestos de trabajo permanentes. Una tercera pista suena como una sola pieza de infraestructura. En Heathrow significa reconstruir la mitad de la máquina. Para construir una pista de 3.500 metros en el terreno disponible, el plan maestro de Heathrow requiere desviar la M25.
la autopista de circunvalación de Londres y una de las carreteras más transitadas de Europa, 130 metros hacia el oeste, y colocar un tramo de ella dentro de un nuevo túnel entre los enlaces 14 y 15. En la mayoría de los aeropuertos, una pista atraviesa césped. En Heathrow choca con la M25. La complejidad de la ingeniería es asombrosa. El riesgo de sobrecostes es enorme. El potencial de una interrupción paralizante del tráfico nacional durante la construcción es real. Y el problema de la M25 es solo una pieza de un proyecto que también requiere mover ríos, demoler pueblos, reconstruir enlaces de carreteras y reconfigurar complejos enteros de terminales en torno a una geometría aeroportuaria fundamentalmente nueva. Por eso, la pista no es solo una cuestión de aviación, es una cuestión de infraestructura nacional. Heathrow afirma que la ampliación puede financiarse con fondos privados, sin un cheque directo de los contribuyentes, pero financiación privada no significa gratuita. Heathrow opera bajo un modelo de base de activos regulados. La Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido fija las tarifas máximas que Heathrow puede cobrar a las aerolíneas en función de su gasto en infraestructura y sus previsiones de pasajeros. Cualquier nueva inversión termina trasladándose a las tasas de aterrizaje, que a su vez se trasladan al precio de los billetes. Las aerolíneas entienden esto perfectamente. Quieren más capacidad. No necesariamente quieren pagar por ella. Todos quieren más Heathrow y nadie quiere la factura. IAG, la empresa matriz de British Airways, ha exigido que el coste total se limite a 30.000 millones de libras, no a 49.000 millones. El consejero delegado Luis Gallego ha sido un crítico abierto del presupuesto. Cornel Coster, de Virgin Atlantic, ha pedido alternativas más económicas. A principios de 2026, la CAA rechazó la propuesta de Heathrow de aumentar las tasas medias de aterrizaje por pasajero en un 17% hasta 33,26 libras, limitando el incremento a tan solo un 1% hasta 28,80 libras. La directora de la CAA, Selina Chada, presentó la decisión como una forma de proteger a los consumidores a la vez que se permite la inversión. En la práctica, indicó que el regulador no se limitará a aprobar sin más los planes de gasto de Heathrow. En mayo de 2026, la CAA fue más allá, estudiando normas que permitirían a terceros construir y gestionar partes de la futura infraestructura de Heathrow. Esta opción de terceros ya tiene nombre, el Grupo Arora. Liderado por el hotelero Surinder Arora, ha presentado un plan alternativo llamado Heathrow West, con un coste estimado entre 19.500 y 25.000 millones de libras. El plan de Arora propone una pista más corta de 2.800 metros que evita la construcción de un túnel bajo la M25, junto con una terminal 6 modular. La CAA ha permitido a Arora recuperar 4,3 millones de libras en costes iniciales de planificación. A Heathrow se le ha permitido recuperar hasta 320 millones de libras. Por primera vez en décadas, el monopolio de Heathrow sobre su propia expansión está siendo seriamente cuestionado. Para las personas que viven fuera de Londres, la ampliación de Heathrow suena a crecimiento nacional. Para las personas que viven bajo la ruta de vuelo, suena a otro avión cada minuto. La tercera pista requiere la eliminación física de comunidades. Según la propuesta principal, hasta 950 propiedades residenciales se enfrentan a la expropiación forzosa y la demolición. Heathrow ha ofrecido una compensación del 125% del valor de mercado no afectado, más el impuesto de timbre y los gastos legales para la reubicación. Para algunos residentes eso es significativo. Para otros, ningún cheque sustituye a una comunidad. Para Gran Bretaña, la ampliación de Heathrow es una estrategia de crecimiento. Para algunas comunidades locales, es el sonido de otro avión cada minuto. Hay un obstáculo más al que no se enfrentaron las décadas anteriores. El Reino Unido tiene compromisos climáticos jurídicamente vinculantes, incluido el de cero emisiones netas para 2050. Las emisiones de la aviación son difíciles de reducir. El combustible de aviación sostenible ayuda. La eficiencia de las aeronaves mejora. El precio del carbono se endurece. Pero más vuelos siguen significando más emisiones. Los opositores sostienen que ampliar la mayor fuente individual de emisiones de carbono del Reino Unido no puede conciliarse con la legislación climática nacional. La tercera pista de Heathrow se propone en un mundo que ya no considera el crecimiento de los vuelos como algo automáticamente bueno. El contraargumento más común es que Londres tiene 6 aeropuertos y el tráfico simplemente debería repartirse. El argumento suena razonable, malinterpreta cómo funcionan los centros de conexión. Gatwick es fuerte en ocio, corta distancia y algunos vuelos punto a punto de larga distancia. Stansted y Luton están cargados de aerolíneas de bajo coste.
London City está limitado por su pista y atiende los viajes de negocios desde el centro financiero. Southend es mucho más pequeño. Ninguno de ellos tiene la red de transferencias de Heathrow, sus flujos de carga ni su base premium de larga distancia. Londres tiene 6 aeropuertos, pero solo uno de ellos es Heathrow. Un centro de conexión funciona porque los vuelos conectan. Los pasajeros de larga distancia alimentan los vuelos de corta distancia. Los vuelos de corta distancia alimentan las rutas de larga distancia. Las rutas marginales de larga distancia solo sobreviven gracias a los pasajeros de conexión reunidos de toda Europa y el Reino Unido. No se puede dispersar un centro de conexión entre 6 aeropuertos y esperar que se comporte como uno solo. Gatwick puede dar a Londres más vuelos, no puede dar a Heathrow más conexiones. Algunas personas argumentan que el Reino Unido debería construir un nuevo mega aeropuerto en otro lugar, quizás en el estuario del Támesis. La idea regresa cada década. Nunca sobrevive al contacto con la realidad. Heathrow ya cuenta con terminales, conexiones ferroviarias, la línea Elizabeth, infraestructura de carga, bases de aerolíneas, instalaciones de mantenimiento, hoteles, oficinas y una plantilla de decenas de miles de personas. Toda la red de largo recorrido de British Airways está construida en torno a Heathrow. Las aerolíneas poseen carteras de franjas horarias valoradas en miles de millones. Trasladar el principal centro de operaciones del Reino Unido sería un megaproyecto nacional mayor que la propia ampliación. Heathrow está demasiado limitado para crecer con facilidad, pero demasiado arraigado para ser reemplazado. A pesar de todo, el viento político ha cambiado. En enero de 2025, la canciller Rachel Reeves confirmó el respaldo del gobierno a la expansión como catalizador del crecimiento británico. La ministra de Transporte, Heidi Alexander, solicitó propuestas para una pista operativa para 2035. Heathrow ha comprometido financiación para desarrollar la solicitud de planificación. El objetivo es obtener una orden de consentimiento de desarrollo, la autorización legal requerida para infraestructuras de importancia nacional, para 2029. Los primeros vuelos desde una tercera pista están previstos para alrededor de 2035. El argumento económico sigue siendo poderoso. Los partidarios sostienen que la expansión aumentaría la capacidad, mejoraría la resiliencia, añadiría rutas, apoyaría el comercio y fortalecería la posición global del Reino Unido. La tercera pista sigue regresando porque el problema de fondo nunca desapareció, pero los obstáculos siguen siendo enormes. La aprobación de planificación, las revisiones judiciales, las pruebas medioambientales, la política climática, el cumplimiento de la calidad del aire, la oposición local, las disputas de financiación, las batallas por las tarifas aéreas, el túnel de la M25, años de perturbaciones por las obras. Incluso si se aprueba en 2029, la ejecución se extendería hasta mediados de la década de 2030. Los costes podrían dispararse, los diseños podrían ser impugnados, los gobiernos podrían cambiar. La tercera pista de Heathrow está siempre lo bastante cerca como para parecer posible, y es lo bastante complicada como para seguir siendo irreal. Si Heathrow sigue siendo un aeropuerto de 2 pistas, las consecuencias son claras. Las franjas horarias seguirán siendo escasas. El acceso de las aerolíneas continuará limitado. Las tarifas se mantendrán elevadas. El dominio de British Airways seguirá protegido por la misma escasez de la que se beneficia. Los aeropuertos rivales en Europa absorben el tráfico que Londres no puede acoger. Los aeropuertos regionales del Reino Unido tendrán dificultades para mantener las conexiones nacionales con el centro neurálgico, ya que las aerolíneas priorizan rutas internacionales de mayor rendimiento. Heathrow seguirá teniendo éxito, simplemente se volverá más exclusivo, más caro y más selecto. Un Heathrow estancado no se vuelve irrelevante, sino más elitista. Heathrow está atascado porque cada solución genera un problema diferente. Amplía el aeropuerto y ganas capacidad, pero aceptas ruido, emisiones, costes y la demolición de pueblos. Rechaza la ampliación y conservas comunidades, pero limitas la principal puerta de entrada global del Reino Unido. Construye otro lugar y te enfrentas a trastornos y a la imposible tarea de trasladar todo un ecosistema de aviación. Usa otros aeropuertos de Londres y añades vuelos, pero no la conectividad de centro de operaciones que hace de Heathrow lo que es. En 1946, los urbanistas levantaron tiendas de campaña en Hounslow Heath y construyeron una pista porque había espacio vacío y un país desesperado por la conexión global. El aeropuerto creció porque tenía que hacerlo. 8 décadas después, Heathrow representa lo completamente opuesto a aquel momento fundacional. No tierra vacía, sino una ciudad saturada. No una necesidad desesperada de cualquier conexión,
sino una sofisticada dependencia de las conexiones específicas que solo este aeropuerto proporciona. No un futuro por construir, sino un presente que no puede deshacerse. Cuando aquellos primeros pasajeros en teoría aborden un vuelo desde una tercera pista en algún momento de la década de 2030, completarán un debate que tardó casi un siglo en resolverse. 2 pistas, una factura de 49.000 millones de libras, una autopista que hay que enterrar en un túnel, casas que hay que demoler y la incómoda verdad de que el aeropuerto más importante de Gran Bretaña es también el más difícil de cambiar. El aeropuerto más importante de Gran Bretaña no está fracasando. Está atrapado dentro de su propia importancia. La pregunta no es si Heathrow necesita una tercera pista, es si el resto del país está realmente prestando atención a lo que ocurre si nunca llega a tenerla.